Hola chicos, ¿cómo estáis? Gracias por venir en este día tan caluroso de agosto. ¿Cómo estáis? Hola Alex, hola Joel. Hola Victoria, hola Joel, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Pues muy bien, muchas gracias por todo, Victoria y Alex. Encantado. Gracias. Bueno, ¿cómo estáis? Dos personas tan diferentes que he tenido entrevistas por separado con otras personas, pero juntos nunca habéis estado aquí. ¿Qué nos une? ¿Qué nos separa? Esa sería como la primera pregunta. ¿Qué nos une? ¿Qué nos separa? Porque en este tipo de mundo espiritual, de autoconocimiento, como lo queráis llamar, hay muchas corrientes diferentes. Pero yo creo que todos vamos a lo mismo, a la unión, ¿no? Entonces, ¿por qué sois diferentes? ¿Qué nos une? ¿Qué es lo que os hace diferentes? ¿Por qué tenéis corrientes diferentes? ¿Por qué os expresáis de forma diferente? ¿Qué es lo que os motiva a cada uno? Joel, ¿quieres empezar? Así, Alex. ¿Quieres que empiece? Sí, sí. Muy bien. Mira, siento que al final lo que nos une, una es una búsqueda constante, pero como un invitado que tuve ayer que grabé, al final creo que la verdad absoluta no la vamos a saber, que todo esto son sentires, que esa fuerza que sientes dentro de ti, esa verdad o la llamada tu verdad, es lo más importante, más que cualquier cosa exterior, cualquier cosa que escuches, por más importante que sea la persona o la corriente o la validación, que millones crean en eso. Si tú sientes algo dentro de ti, es lo más importante. Y para mí, y en esto creo que estamos muy de acuerdo, Joel y yo, es el amor. El amor. Venimos de una creación basada en el amor. Y esto que sucede en este mundo, yo lo puedo entender. La gente que me dice que el mundo es horrible, los niños se mueren de hambre, hay guerras, la mayoría de la gente está sufriendo. Sí, sí puedo entender eso, pero eso no significa que esta es una realidad que nos está tocando experimentar. Creo que la pregunta de los 64 millones de euros es ¿por qué? ¿A qué venimos a experimentar? Pero al final creo que en nuestras vidas, si nos enfocamos al amor, si nos enfocamos a lo positivo, si nos enfocamos a dejar atrás situaciones como el rencor, la ira, el odio, la separación, y nos enfocamos a entender que de inicio los humanos, de inicio somos hermanos, eso no me queda la menor duda, todos, no me importa cuál me digan. Y luego lo podemos expandir, que si creemos que hay otros sistemas afuera de esta tierra, somos hermanos también. Todos tenemos que venir de una creación. No está la fuente de la creación aquí en la tierra. Somos un producto de la creación. Y entonces eh, yo la verdad cuando escucho a Joel y no es por darle por su lado, ni mucho menos, porque tú me conoces, Victoria, no, no es mi estilo, ni mucho menos. Yo veo esa intención de benevolencia, de busquemos lo positivo en todo, ¿no? Porque al final este mundo tiene muchas situaciones cuestionables o muchas situaciones que nos ponen difíciles. Yo les acabo de platicar una que viví el domingo, ¿no? Pero al final es importante cómo reaccionamos. Las reacciones son nuestras. Estamos en una realidad que nos quiere vender la idea que no controlamos nuestras reacciones. Y yo creo que las reacciones siempre son nuestras. ¿Cómo elegimos vivir esta vida, reaccionar ante las dificultades o cuestiones desafiantes que nos podemos enfrentar? Y obviamente yo puedo entender, digo, es que yo siempre me voy al caso extremo. Un niño en África que está muriendo de hambre me dice, pues, ¿cómo quieres que reaccione, verdad? O sea, yo quiero comer, yo quiero vivir y no tengo para comer. Entonces, sí, sí ese es el caso que a mí más me puede, porque estoy totalmente seguro dentro de mí que eso va a cambiar pronto. Eso va a cambiar pronto. De alguna manera, esta realidad tiene que cambiar a una situación en que esos desafíos ya no estén. Y si le queremos llamar quinta dimensión o como sea, la verdad para mí es un término. ¿A quién me dijo? ¿Quién inventó esto de la quinta dimensión, sexta, séptima, octava? No, no sé, típicamente viene de canalizaciones de seres de otros lugares, de otros sistemas, pero para mí eso es la quinta dimensión, ese cambio en el mundo. Que entendamos que, por ejemplo, la abundancia es como el aire. Ese niño de África tiene aire, tiene abundancia de aire. Es lo único que tiene, posiblemente, pero tiene abundancia de aire. Ni siquiera agua, posiblemente, ni siquiera información, ni siquiera placeres, nada de eso tiene, pero sí tiene aire. Para mí, tenemos que llegar a un mundo en que para la humanidad y toda la naturaleza y toda la flora y fauna de esta tierra exista la abundancia así como está en el aire. En la naturaleza no tienen problema, ellos viven abundantes. Nosotros humanos vamos a evolucionar a ese nivel y de hecho lo trataba ayer con el invitado que tuve, que es de España también. Eh,
que hay una persona que dice que lleva 6 meses, que estuvo 6 meses sin comer y tomar agua. Le digo, sí le creo, porque esa es la evolución, esa es la quinta dimensión. Cuando ya no hagamos ningún impacto a esta naturaleza y totalmente nos integremos y vivamos de la energía universal, que claro que existe, no necesitamos quemar cosas, no necesitamos tomarle la energía fotónica del sol para paneles solares, no necesitamos la energía del viento, que el viento transporta cosas para la naturaleza y nosotros ponemos turbinas ahí para estorbarle al viento. No ocupamos nada de eso. Hay una energía universal que es el amor del creador, que nos puede alimentar, que nos puede dar todas nuestras necesidades energéticas y para mí esa es la quinta dimensión. Entonces, tal vez vamos a estar un poquito en desacuerdo en lo que Joel lo ve así, pero para mí esa es la real evolución, que la humanidad está inminente. 1 año, 5 años, 2030, 2026, 2050, 2500, es tiempo nada más. Lo único que falta para la quinta dimensión es tiempo, va a suceder, estoy totalmente seguro. Y esta tierra va a dejar de ser esta realidad y entonces ya va a albergar otras situaciones, van a llegar seres que ya no vienen manipulados en el sentido de que ya no vienen engañados, ya vienen porque quieren estar en esta realidad, porque quieren aportar a esta realidad y de alguna manera, pues el futuro de la Tierra es brillante y el futuro de la humanidad es brillante. Esa es mi opinión, ese es mi sentir, mejor dicho, perdón. Joel. Bueno, yo creo que nos une todo. Nos une todo lo que somos, ¿no? Somos esa energía, ese amor que acaba de describir Alex, y eso es lo que nos une. Nos separa la forma de explicarlo, la ilusión de la mente, de la cultura, de la explicación, pero es solamente una ilusión. En realidad, cuando te estaba escuchando, pues me estaba encantando la primera vez que te escucho así Gracias. cara a cara, ¿no? Y me estaba encantando porque solo, solo me salía una sonrisa, como el que ve a otro pintor pintando y disfruta de su pintura, ¿verdad? Entonces cada uno somos artesanos, somos artistas, somos creadores. Normalmente algunos somos con la palabra, por eso estamos aquí, creando con la palabra. Es uno de los dones. Y también con la visión que cada uno tiene, también es bonita. Y si hablamos de la unidad, estamos hablando del amor y estamos hablando de lo mismo. Todos estamos en esa dimensión. El otro día me hacía una pregunta a Victoria, que decía, ¿por qué hay gente que se está agobiando, se está estresando con esta vibración más alta, con este tránsito a esa quinta dimensión o esa vibración nueva, ¿verdad? Que van a pasar muchas cosas y muchas alteraciones. Y hay otros que lo podemos sobrellevar de otra manera. Y para mí era muy, muy claro. Y es que llevamos años, algunos, como tú, como yo, como Victoria, llevamos años practicando en vibraciones un poco más elevadas que lo normal. Entonces, nuestro vehículo está entrenado, digamos, a esa vibración. En algunos momentos en la naturaleza, en algunos momentos de meditación, en algunos momentos elevados de conciencia. Hemos estado en vibraciones del estilo que están llegando ahora. Entonces, nos estamos adaptando desde hace mucho más tiempo. Digamos, eh, el tema de la New Age empezó fuerte, fuerte en el año 87, pero ya en el año 50 ya Krishnamurti hablaba de que estaba llegando una nueva era, o otros maestros. En el año 87 ya entramos en una fase mucho más potente, donde se empezó a notar mucho más en la sociedad. Y ya en el año 2012, 2013, estuve ahí en México, tuve la suerte de estar ahí muy cerca de DF, en Amatlán, muy cerca de Tepoztlán. Había una fiesta para mí, no, para mí no. Había una fiesta allí del 21 de diciembre y estuvo muy bello ese vórtice. Para mí era un vórtice de energía. Y ahora fíjate, ya llevamos otros 12 años, ya llevamos otro ciclo, otros 13 años vamos a hacer. Ya llevamos otro ciclo desde ese cambio en diciembre, será 13 años, que según los mayas era un ciclo. Y para mí, ese primer ciclo, hay gente, siempre digo lo mismo, hay gente que quizás vive detrás de una montaña o en el interior y no le llega al amanecer. Aquellos mensajeros del alba que nos lanzaban ese mensaje en el 87, no le llega al amanecer, pero hay otros que nos está llegando ya desde ese tiempo. Y la vibración que está llegando al planeta es una vibración de unidad, de unión, de amor, de la misma energía, de que somos uno. Y esa energía es la que nos está llegando a todos.
Y eso es lo hermoso, que cuando nos unimos en esa energía de amor, de unidad, de quinta dimensión, llámale como quieras, pues solo son nombres, vibramos en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Da igual los matices. Los matices puede ser que uno lo vea desde la canción, otro desde la pintura, otro desde una parte femenina, otro un poco más masculina, otro con una imaginación. Da igual. Todo lo que te lleve al amor, todo lo que te lleve a la unidad, todo lo que te lleve a ese lugar, está en esa dimensión. Y en esa dimensión desaparece el tiempo, con lo cual ya no hay tiempo en el que no comas o comas. Ya no hay espacio. Entonces desaparece el espacio también. Entonces ya no hay espacio entre tú y yo. Ya somos uno. Y ahí es donde entramos en quinta, que es una unión total. Entonces ya no hay esa necesidad ni de comida, ni de, como decías tú también, que me gustó mucho, ni de prana, ni siquiera de prana, ni siquiera de energía. También eso es una ilusión dentro del mar, dentro del Maya. Entonces, el otro día me decía Victoria, bueno, cuidado con los incendios. Es que salí con el coche, me cancelaron 3 o 4 chicos que venían conmigo, y yo, valiente, venga, valiente, adelante. Y tiré para adelante y dije, se va a abrir el camino. No va a haber ningún corte, no va a haber nada, el Espíritu Santo me acompaña y se va a abrir el camino y vamos a pasar por el medio. Y pasamos físicamente por el medio del fuego, había pequeños fuegos a los lados, 30 kilómetros de humo que era bastante, había momentos que había bastante humo, pero pasamos perfectamente. No hubo ninguna retención, que llevábamos 4 días de cierres de carreteras y pasamos perfectamente. ¿Por qué? Porque esto es un teatro y todos estamos creando esa dimensión, ese teatro, esa ilusión que creemos tan real. Todos estamos en ese sueño y tenemos un poder inmenso sobre eso. Y ahí estamos. Por eso unos están creando desde un lugar, querer es crear, me acuerdo de mi amigo Pando de México también, querer es crear. Uno estamos creando desde un lugar, amo México. Uno estamos creando desde un lugar y otros desde otro, fantástico. Pero el amor que nos empuja a todos a que le pueda servir a alguien nuestra creación, pues es el mismo. Eso es lo que quería compartir. Yo eso que te pregunté fue porque la semana pasada vi mucha diferencia con las personas. Habían personas como yo en mi entorno que estábamos en el mood de agradecer, agradecer todo, agradecer el pasado, confiar en el proceso, estar en ese mood de fe. Y luego, en cambio, estaban otras personas queriendo pasar límites, con el ego espiritual como a full, mm, aparte de todo esto que está pasando de los incendios, que bueno, eso ya sería un punto y aparte. Entonces vi como estas dos corrientes, como que no había punto medio, ¿sabes? Y según la corriente que había escuchado y tal, cuando ya estamos más cerca de la unión, pasarán ciertas cosas. Por eso era la pregunta de, ¿lo estás notando como yo y como estas personas que las que he hablado, o lo estás notando diferente? Porque de verdad que la semana pasada yo entré en puro agradecimiento por todo lo que tengo, por todo lo que ha pasado en mi vida, porque si no hubiera pasado todo lo que pasó, no sería la persona que soy hoy en día. Y sí que he notado como estas dos corrientes. Tú, Alex, ¿cómo lo has notado? ¿Has notado estas semanas un poco más así, como dos corrientes así muy separadas, como gente agradeciendo y cosas que pasan, desastres o gente queriendo pasar límites, o lo has notado más neutro, aparte de lo que te pasó el domingo, evidentemente, que eso ya es otra cosa? Sí, es eso, pues fue un accidente, ¿no? Pero lo he notado no de la semana pasada, sino, perdón, como dice Joel, sí siento que hay un punto de inflexión ahí en el 2012. Sí siento que lo que está llegando es, estamos recibiendo una especie de ayuda en forma de energía. Lo que está llegando es amor en forma de luz. Y entonces esa luz llega y va a impactar a cada uno de nosotros diferente. Entonces hay muchos que los está transformando, tal vez en contra de su voluntad, porque ellos dicen, yo no quiero la unidad, yo quiero la separación, yo quiero lo mejor para mí. Si hay otras personas sufriendo en este mundo, no me interesa, con todo respeto. Y entonces ese apego, esa conexión al ego, hace que de alguna manera ellos sientan, pues, ¿qué me está transformando, no? Los polariza. Igual como dije, todos van a, digo, porque he escuchado muchas versiones de esta transformación, ¿no? Desde la versión que un porcentaje se va a ir a esta nueva realidad, llamémosle dimensión si gustan, y otro porcentaje se va a quedar aquí en su aprendizaje, que nos vamos a ir todos juntos.
que hasta que todos estén listos va a cambiar este mundo. Esa es la que yo me apego o yo me adjunto a que esto es un cambio de realidad. No puede, a nivel individual, al fin de cuentas, cuando desencarnamos, cuando trascendemos, hay una elección en que podemos, no estamos obligados a estar en la Tierra. Hay una elección, nos podemos ir a otro sistema, ¿no? Y me parece que esa elección de alguna manera se está, no sé cómo explicárselos, pero se puede magnificar en lo que la Tierra está en esta transición. Entonces, ahorita está, lo que tú dices es muy natural o te entiendo perfectamente porque estamos como en un vaivén, ¿no? Todos estamos en un proceso y al final estamos intentando, los que lo estamos aceptando, este amor que está llegando del Creador. Siempre llega, pero digamos que ahorita es un empuje un poquito más fuerte, desde el 2012 para acá y venía ya un poquito. Se adjuntó, viene una energía que está llegando a apoyar a esta elevación en la Tierra, pero la transformación es personal. Aunque somos, como bien dice Joel, somos células en un cuerpo, el cuerpo es el todo, y somos pequeños puntitos del todo. Entonces, una célula no va a decidir por las otras, ni un grupo de células va a decidir por las otras. Cada célula tiene que entender su participación en el todo y que es hermana y hermano de la célula que tiene a su lado. Y no importa si esa célula es más grande, más pequeña, si es negra, si es blanca, si es hombre, si es mujer, si es rico, si es pobre, si sabe, si no sabe, porque todos sabemos para empezar, porque la sabiduría es universal y la tenemos todos adentro de nosotros. Entonces, a veces veía yo hoy un podcast, no tiene caso, es un creador mexicano, un ego tan inflado de que es que prácticamente denostando a todos estos podcasts que hablan de estas cosas no sirven, no saben, no han investigado. ¿Tú qué sabes que hay dentro de mí? ¿Tú qué sabes qué conexiones tenemos? Y no es que eso me haga mejor o peor, porque no, todos estamos en un proceso, todos somos idénticos. Creo que esta historia te la platiqué, Victoria, o la he platicado en mi podcast, que hace tiempo, digamos que de cierta manera canalicé o me conecté, era un familiar de otro sistema que me dijo, hay algo que se llama la ley del balance en el Sí. universo. El creador no hace ciudadanos de segunda clase. No me dijo esas palabras, esa es mi interpretación. Eres idéntico, yo soy idéntico y este tema de que ángeles y demás, todos simplemente estamos en un proceso evolutivo. Es todo, en un proceso de descubrimiento de quiénes somos. Pero la realidad de las cosas es que todos somos uno. Somos células en un uno. Y entonces no hay una célula que diga, todas ustedes para acá, para allá, tú no, tú mueres, tú vives. No hay. Es una ilusión, como bien lo dice yo. Estamos en esta ilusión que soy Alex y eres Joel y eres Victoria. O sea, es como participar en una película. No soy el personaje de la película, soy el actor. Entonces, contestando a tu pregunta, y perdón que me haya extendido un poco, siento que lo que tú ves, Victoria, y está sucediendo en el mundo es esta polarización en entender quiénes somos. Oye, espérame, no soy el actor, no, la película no es mi vida, yo soy otra cosa. ¿Y qué va a pasar con la pertenencia, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con mi éxito? ¿Qué va a pasar con todo lo que he logrado, con todo lo que he trabajado? ¿Lo voy a perder si nos vamos a ir a esta dimensión? O sea, lo ven así. Cuando no, cuando hay que, insisto, todos estamos en un proceso, nadie está bien o mal, todos estamos en un proceso. Ujú. Y entonces van a tener ellos solos, nadie se lo puede decir, ellos solos van a tener que eventualmente entender que esto es una ilusión y que al final lo único que es real en el universo es el amor del Creador. Él nos creó a todos y todos somos Él por amor, ¿ok? Pero no podemos ver el amor del Creador a veces porque vemos las guerras, porque vemos los políticos, porque vemos el ego, porque vemos la gente que es egoísta y piensa solo en ellos. Y pensamos que es eso, que la dualidad, como nos lo venden, ¿no? Que para que haya ricos tiene que haber pobres, y para que haya vida tiene que haber muerte, y para que haya éxito tiene que haber fracaso. No, esto es parte de esta ilusión que estamos viviendo. Entonces, cuando se despolaricen y se van a despolarizar, porque lo único, como dice bien Joel, el tiempo en el universo, hay quien dice que no existe, de acuerdo, yo lo veo como que es infinito, entonces no tiene relevancia. O sea, si esto va a suceder en un año, ojalá, es más, que ojalá que pase hoy, o sea, me daría tantísimo gusto, pero si pasa en un año o en 100, va a pasar, en que nos vamos a volver como la naturaleza, que la naturaleza
Ya entendió. Para quien la naturaleza dice que lo artificial y un celular y una nave espacial es wow, es tecnología ridícula con lo que hay en otros lados del universo. Ridículamente, es como si tuviéramos la rueda y llega alguien en un Tesla, va. Así, esa es tu tecnología, bueno, aquí te presento otra. Entonces, la naturaleza es lo más avanzado que hay en la Tierra. Y vamos a llegar a esa unión, a unirnos. ¿Recuerdas la película que platicábamos que se fue el chico y que la naturaleza al Sí. final lo absorbe? Eso, esa unión, nos vamos a convertir en todo. Y Ujú. todo fundado, todo basado, que no hay otra opción, en el amor. Entonces, son pequeños, son tormentas, son fuertes que va a haber antes que salga el sol. Así lo veo. Entonces, hay que vivirlas tal vez. No sé, Joel, ¿qué opina al respecto? Y sobre todo, y sobre todo te estaba escuchando y estaba viendo el teatro, ¿no? Sobre todo el no agarrarte al teatro. Eso es fundamental. Y hoy precisamente estaba como conectándome con vosotros durante todo el día y eh, sintiendo como esa unión entre los tres. Y me venía como esa quinta dimensión, que es por ponerle un nombre. Pero me gusta esa quinta dimensión porque la, eh, cuando transitamos la cuarta, ya no había ese tiempo. La cuarta es como entrar en meditación. Cuando entras en meditación, entras en la no mente y entras en el ahora. Entonces, cuando estás en el ahora, no existe la ilusión del pasado, la ilusión del futuro. Solo es información. Entonces, lo único real es en el ahora. Luego, cuando entras en el ahora, estás totalmente presente en ese momento. Y para mí esa es la cuarta dimensión. En la quinta dimensión te das cuenta de la unidad. Cuando te das cuenta de la unidad, de lo que verdaderamente eres, te das cuenta del teatro. Es como que te das cuenta, que también te das cuenta cuando estás en meditación, de los pensamientos y de todo lo que sucede a tu alrededor. Cuando entras en esa unión con la quinta dimensión o con el todo, o con el amor, te das cuenta de tu verdadera naturaleza y de la de los demás, por supuesto, de toda la naturaleza que hay, de todo lo que hay. Y ahí eres consciente del teatro y ya no te engancha el teatro, que es para mí algo fundamental en la preguntita que me hizo Victoria hace unos días, que me dejó ahí preparándome este encuentro, ¿no? Entonces, ahí eso es fundamental, porque las personas que de alguna forma llevamos años practicando, hoy veía, ahora vive en quinta dimensión. De repente hoy lo cambié, sentí cambiarlo el canal porque digo, ahora vive en quinta dimensión, digo, ahora tiene sentido el ahora vive, que nunca había entendido porque le llamé ahora vive, pero bueno, ahora tiene sentido. Entonces, cuando entras en esa presencia de la hora, en esa conciencia de que eres ese todo, de que eres la unidad, de que eres la energía, de que eres el amor, entonces ahí ya no te agarra el Matrix, ya no te agarra el teatro, ya no te agarra la ilusión. De la misma manera, claro, si te viene una piedra a la cabeza, pues te agarra. Si tienes un accidente, te agarra. Evidentemente, en ese momento te agarra. Pero cuando pasa el momento de que te ha pasado la piedra, no te ha dado, o el accidente tampoco te ha matado, pues entonces dejas de agarrarte con esa situación. Ya no te agarra. ¿Por qué? Porque la puedes observar desde la conciencia que eres, como si fuera un teatro. Entonces empiezas a observar el pasado y empiezas a observar el futuro incluso. Tú has dicho algunas cosas que yo no llego a eso, si conectas con otros seres. Vale, está genial. Esa es una conexión que tú tienes sobre el futuro, lo que va a pasar. Pues es igual que otro que observe el pasado. Como no hay tiempo, tú puedes observar el futuro y el otro puede observar el pasado. Es el mismo observador, la misma conciencia. Pero la que está en este momento aquí presente, lo único real es este momento. Y aquí ahora podemos entrar en quinta dimensión en el momento que te des cuenta que te está agarrando el teatro y puedas soltar y dejar de estar agarrado con los acontecimientos. Que va a haber muchos acontecimientos, seguro que sí, todos lo estamos sintiendo. Que se va a mover mucho todo, de hecho se está moviendo a nivel político, a nivel creencias, a nivel paradigmas, a nivel agendas, a todos los niveles, contraagendas. Entonces, todo se está moviendo, todos los paradigmas se están moviendo. Es como si se está desmoronando todo, el caos pre-renacimiento. Cuando ese todo Matrix, ese todo Maya, ese todo teatro, y le decía a Alma el otro día, que me salió en las conversaciones con ella, me salió espontáneamente, Alma, es que esto también es un teatro. No, es que la tecnología al final es un agobio, no sé qué. No, es que eso también es un teatro.
Y quizás esa tecnología nos está sobreenseñando o nos está estimulando para que nos demos cuenta de que es una proyección del teatro del Matrix, que nosotros creemos real. Y el que no se ha despertado y el que no se ha dado cuenta de que eso es una ilusión, que lo dijo Buda hace 2500 años, fíjate, que eso es un teatro, que lo dijeron otros sabios, que se dieron cuenta, que es solo una proyección, que dice ahora la física cuántica, entonces, de nuestra mente. Entonces, si todos esos que se dieron cuenta, los meditadores, los que se han conectado, que han despertado a su verdadera naturaleza y se han dado cuenta que no son el teatro o la ilusión, entonces en ese momento habrá personas que lo vean en las redes sociales, en las pantallas, en todo lo que se está generando y digan, coño, es que esto es una superilusión. Entonces, cuando se den cuenta de esa superilusión tecnológica, se despertarán y dirán, hostia, es que me he metido en una superilusión. De hecho, hay gente joven en Estados Unidos que está saliendo de la tecnología por eso, porque se han dado cuenta que están abducidos por esa superilusión tecnológica, por ese maya tecnológico, que se llama metaverso, ¿no? Por ese metaverso. Fíjate el que esté todo el día en el metaverso. Pues llegará un momento que se dé cuenta, ¿qué coño hago aquí? Claro, pero es que es exactamente una imagen perfecta del Maya de hace 2500 años de Buda. Es una imagen perfecta del Matrix del 2000. Es una imagen perfecta de la alegoría de la caverna. Es que nos está enseñando con esa tecnología que eso no es real. Una y otra vez, de diferentes maneras, de diferentes formas. ¿Para qué? Para que no entremos en el drama. Le decía a un amigo el otro día que tenía una vida complicada, que no sé qué. Digo, qué maravilla. ¿Y cómo qué maravilla, Joel? Sí, porque ahora te puedes dar cuenta que es un drama y entonces ir hacia adentro y darte cuenta de lo que no cambia, lo que eres de verdad, no los acontecimientos, no lo que parece real, no. Te puedes dar cuenta de lo que es real. Entras en el ahora y en este momento solo eres amor, solo eres paz, solo eres este momento, aquí ahora. Estás vivo, estás en la conciencia. Ya está. Lo otro es toda una ilusión. Y eso es lo hermoso. Así que muchas gracias. Alex, ¿quieres aportar alguna cosa? No, no, pues me deja casi sin palabras. Es un poquito diferente como lo explica Joel, pero sí, definitivamente la salida de la Matrix es dejarle prestar atención. O sea, dejar de estar tan... Y vuelve y lo conecto con tu pregunta anterior de por qué ves esta polarización y como dices tú estás en agradecimiento, que significa que estás en el momento presente, que estás... Siempre estamos en agradecimiento, estamos en el momento presente y por eso la diferencia que algunas veces me han dicho que este constante adoración, etcétera, le digo, es que tú simplemente todo, estás en tu oficina, estás en tu trabajo, estás en un podcast, si estás en constante agradecimiento, como dices tú, ese sentimiento constante de paz, de estar diciendo, fui creado, ya me gané la lotería, ya no necesito buscarlo. Fui creado, nosotros fuimos creados, todos los que nos escuchan fueron creados, todos los seres, en todos los sistemas que podamos pensar fueron creados, entonces ya estamos, nos queda más que agradecer y vivir en amor, ¿no? Y entonces la salida es de este juego, porque es un juego, es una ilusión, como bien lo dice Joel, y es dejándole de prestar atención. Y siento que sí hay números magnos de la humanidad, en que, bueno, no quiero decirlo para no poner el video en problemas, pero lo que sucedió en el 2020 y todo eso fue un evento grande. Eso fue un evento grande de intención, de intentar llamar la atención. Definitivamente fue un evento también grande de intentar que vibremos en el miedo, en la preocupación, en que nos separemos. Por eso decían, sepárense, que se pueden crear un problema entre ustedes, sepárense. ¿Ok? 2 metros o no sé, estén separados, no estén unidos. Entonces, han continuado con esos intentos, ¿no? Han continuado queriendo hacer eventos magnos, pero ¿será que ya no les está funcionando tanto? ¿Será que la gente dice, ya lo veo, como que ya no lo creo? ¿O ya no le pongo atención? Entonces, Eso. eh, siento yo, hay un detalle, estos seres, yo me gusta llamarles confundidos, no oscuros, no confundidos, están en una confusión. Inclusive, les va a sorprender lo que les voy a decir, pero tal vez ellos piensen que nos están ayudando, que están ayudando al mundo, a la humanidad, ¿no? A Ujú. evolucionar, porque se vende por ahí también. Es que los estamos ayudando a que ustedes sean mejores. Bueno, gracias. No. Pero como se vaya
difuminando, y esa es la quinta dimensión al final, es la disolución de la Matrix. Como se vaya difuminando este sistema, va a ser como un animal que lo pones en una esquina, va a luchar. Va a luchar, es decir, porque al final, si este esquema se acaba, aquí se acaba esto, se acaba el teatro. Hace mucho hice un episodio, hace 3 años, que le llamaba Todo es un teatro, era un episodio en inglés, y lo ponía que es como una obra de teatro, y de repente se empieza a salir la gente del teatro. Y están los actores, no, 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 es que no se vayan, es que les vamos a hacer otra y otra, y no quédense, por favor, otra obra, no se preocupen, y se va, la gente ya no pone atención. Y en el momento que el teatro se quede solo, ahí se acabó la Matrix. La Matrix requiere de nuestra atención, requiere de nuestra participación. Es, es, es como dice Joel, no lo vemos que nosotros estamos consecuentando o alimentando este sistema, ¿no? Pero es que hay quienes, y probablemente sea la mayoría de la humanidad, que quieren este sistema, que quieren la ilusión del dinero, del éxito, de lo material, de los placeres. Y entonces es este choque, esta polarización. Por eso dicen, he escuchado preguntas que quien dice, oye, en lo que dice la New Age, etcétera, va a haber pizza, va a haber cerveza, va a haber coches, va a haber relojes. Se me hace que no estamos viendo de que es la disolución de esta situación. Eh, y es como, me gusta manejarlo como una reunión familiar o de amigos. No necesitamos de nada. Estamos disfrutando ahí. No necesitamos de alguna situación más que estar ahí y disfrutando uno de otro, conversando, como en este podcast. Obviamente nos une la tecnología de Zoom, pero si estuviéramos los tres en el mismo lugar físico, no necesitaríamos de nada más que estar participando uno con otro y platicando uno con otro. Entonces, la Matrix existe porque la alimentamos, porque queremos participar. Y yo sigo participando en la Matrix, quiero aclararlo, no estoy fuera de la Matrix. Todos los días estoy en un proceso y yo tengo a mis hijos y tengo a mi esposa y vengo a trabajar y estoy participando en la Matrix en lo que estoy trabajando en ver cómo voy poco a poco acercándome a ese proceso. Por eso digo, todos estamos en este proceso. Y lo que, si acaso puedo recomendar a alguien es busquen estar en paz, busquen estar en el momento, como dice Joel, porque ahí está, ahí está. Y entonces, de alguna manera, una dualidad de decir, pues sigo participando en la Matrix, porque pues salirnos, ¿qué es? Lo que hizo este muchacho en la película, que platicábamos Victoria y yo, Joel. Muchacho que le nace una intuición de irse a la naturaleza y se va y encuentra un bus ahí y ahí trasciende, ¿no? Ahí la naturaleza lo absorbe totalmente y dejó todo, dejó sus pertenencias, dejó su familia, se desapegó de todo. Esa es la salida de la Matrix. Eso es lo que un poquito yo creo que a todos, Victoria, contestando tu pregunta, nos polarizan. O sea, sí hay veces que dijera que quisiera irme yo también a una montaña, pero pues tengo aquí, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo mis padres, tengo mi vida, y eso es lo que, hasta que eso se termine completamente, pues entonces ya vamos a desconectarnos totalmente de este sistema. Lo que vosotros llamáis la Matrix, yo le llamo el ser humano. ¿Mm? Tenemos la capacidad de ser, de estar conectados con algo superior, y el humano que tiene que seguir haciendo las tareas estas de ir a trabajar, estudiar, pagar facturas, lo que sea. Entonces también, mientras siga la Matrix como está, hay que encontrar como el equilibrio, ¿no? Para no volvernos ni muy de un lado ni muy del otro. Referente a estar metidos en la Matrix al 1000%, bueno, yo estaba ahí. Yo creo que todos hemos estado ahí en Todos. algún momento Bueno, hasta que perdón, no hemos... quiero hablar por Joel, pero yo sí he estado 100% Él sé en que sí que ha estado, la Matrix. más o menos, Pero cuando no se era trata, funcionario y que me contó su historia en un podcast que hicimos. sí, pero tampoco se trata de si tienes hijos o tienes una familia, o tampoco se trata de salir de ahí. Yo creo que no se trata no es una cuestión de salir, sino es una cuestión de percepción. Es una cuestión de que no te agarre el drama, de que no te agarre todo el tiempo el teatro, de que de alguna manera puedas darte cuenta de quién soy yo. ¿Soy este drama, este teatro, o soy el que va a seguir cuando este teatro se acabe? ¿Soy el que va a seguir cuando por la noche me vaya a dormir? ¿O soy el que nunca vino a este teatro porque existía antes?
porque antes estaba, antes de venir. Y cuando ese teatro se acabe va a seguir esa conciencia, esa luz del mundo. Entonces, cuando entras en esa conexión de tu verdadera naturaleza, entonces sales del teatro. Por eso da igual el teatro. Para los que no han visto quiénes son, si el teatro se pone complicado, si el drama se vuelve caos, ojo a esto, si el drama se vuelve caos, va a ser una oportunidad maravillosa para despertar. Alex lo decía. Hubo muchas personas en el 2020 que despertaron, porque se dieron cuenta que el teatro, que el Matrix, era tan patético, era tan esperpéntico, era tan exageradamente ridículo que no podía ser real. Tenía que ser una película. O sea, es que no podía ser real lo que estábamos viviendo. Era irreal prácticamente todo. Y fíjate, ahí hubo muchas personas que se dieron cuenta, que salieron del teatro, no se identificaron con eso y soltaron esa ilusión. Pero te diría algo más. Empieza, y lo dijo antes Alex muy bien, a confiar en Dios, a confiar en la vida, en el universo. Da igual las palabras. He estado por muchas culturas y las palabras son diferentes, pero la conciencia es la misma. Da igual las palabras, da igual cómo le llames. A veces nos peleamos por los libros, por las palabras, por las religiones, por las culturas, por la forma de decirlo. Pero da igual cómo lo digamos. El mensaje, la conciencia, lo real, es exactamente igual. Es fluye por lo que te esté pasando. Déjate fluir por el río. Déjate llevar por la vida. Confía en la vida, confía en el plan. Confía en que todo está bien, que todo es perfecto, que todo está sucediendo como debe. Y déjate ir. Me acordaba ahora uno que decía, este año no voy a discutir más, nunca más voy a discutir. Me he propuesto no discutir más. Y dice, bueno, no será para tanto, algún día discutirás. Y dice, bueno, pues sí. Fluye, déjate fluir. Sé más flexible, que eso es una parte creo que importante en esta conexión con la quinta dimensión. Empieza a jugar, que decías antes tú, Victoria. Empieza a jugar al juego de la vida. Empieza a dejarte fluir, segundo chakra. Empieza a dejarte ir. Empieza a fluir como el río. Que por aquí no va, pues vete por otro lado. Que veo señales por aquí que no me apetece hacer esto. Vete por otro lugar. Que mi corazón ya no quiere seguir en este trabajo. Fluye hacia otra cosa. Déjate llevar por el corazón, déjate llevar por la vida. La vida sabe dónde llevarte. No tengas miedo, no tengas temor, ten amor. Y ahí te vas dejando llevar, te vas dejando llevar. Si total es un sueño, ¿qué más da? Entonces te dejas llevar por un camino de corazón, que también otro grande, ¿no? Que también decía don Juan, ¿verdad? En Carlos Castaneda. Déjate llevar por el camino del corazón. ¿Y cuál es el camino del corazón? El camino del corazón es el camino que se deja agarrar fácil, que se deja, que estás cómodo, que estás fácil, que no hay grandes impedimentos. Algún impedimento, a ver si estás seguro. El universo te dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de fluir por aquí? Sí, estoy seguro, voy a fluir por aquí. Y déjate ir por ese camino del corazón. Entonces, ahora empezamos a vivir confiando en ese todo, porque ya hemos dejado de decir, como decíamos durante muchos años, todos somos uno, pero págame lo que me debes. Entonces, ya no es decir que todos somos uno, sino es vivir esa confianza en la unidad, esa confianza en que todo tiene un sentido para todo. Entonces, déjate fluir por el amor, déjate fluir por el corazón, déjate ir. Estás en buen camino. Y el otro estará en su camino, mágico y divino, perfecto, porque también eso es otra. A lo mejor el otro está soñando su propio sueño. ¿Y quién soy yo para decirle nada al otro? Yo caminaré de puntillas. El otro despertará cuando tenga que despertar. ¿Quién soy yo para quitar una manzana verde de un árbol? La manzana verde madurará y caerá cuando tenga que caer. Cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su experiencia perfecta. ¿Quién es un águila para decirle a la ardilla que tiene que volar? ¿Es mejor el águila o la ardilla? Son dos experiencias diferentes de una misma unidad, de una misma naturaleza, de un mismo amor. Pero las dos están haciendo su función perfecta, mágica, ideal.
incluso los necesitados o los pobres. Yo no los veo tan mal. Me acuerdo del primer viaje a la India que me preguntaba la gente, has visto mucha pobreza, ¿no? En 8 meses allá en la India. Y yo, pues sí, la he visto al llegar a Madrid en el metro. He visto mucha pobreza en Madrid en el metro. Pero en India vi amor, vi alegría, vi confianza, vi aceptación, vi gente que te miraba con esa mirada de verdadero amor. No tenían cosas, pero sabían que tenían algo mucho más valioso, que es la vida, que es la experiencia que estamos viviendo aquí, este momento. Entonces, esa persona que estaba en este momento y te miraba con esa mirada de aquí ahora, ¿qué coño la voy a ver pobre? Aunque no tuviera cosas. La veo millonaria, la veo un Dios, la veo un hijo de Dios, luego un Dios, porque se está dando cuenta de su verdadera naturaleza, de todo su potencial. No se está fijando en el drama de que no tiene para comer ese día. Ellos creen que Dios le proveerá. Bueno, pues, y la verdad que la vida, no sé qué pasa, pero la vida siempre te provee. Siempre hay algo que pasa, y pasa. Y esa confianza que tienen, pues la viven así, naturalmente. Y si no pasa, pues no tiene que pasar. También es parte del plan. Bueno, al fin y al cabo es confiar en el proceso. A veces estas personas están mucho más conectadas que nosotros que vivimos más en la Matrix. El poseer, el poseer, el poseer. Ellos me enseñaron a fluir, Victoria, a Exacto. fluir. Que por aquí no va, pues iban por el otro lado. Es que, o sea, eran muy fluidos ellos, eran muy shanti shanti, eran muy fluidos, ¿sabes? No se enquistaban en el drama, no se enquistaban y a lo mejor les empujabas, le pegabas codazos para entrar en el tren. Pero de repente, cuando entraban y se sentaban enfrente tuya, decían, qué cabrón, ¿eh? Como me has pegado el codazo, me han metido el codazo en la boca y digo, tú también, que me has metido así. Y de repente sacaba su chapati o su comida y te la ofrecía. Y cuando pasaban 2 horas, te estaba invitando a que bajaras en su pueblo para estar con su familia y con su casa y tal y cual. O sea, era como, ya está, hemos luchado, pero eso se ha quedado ahí. No me quedo en el drama, no me quedo ahí. Yo he sido fuerte, tú has sido fuerte, tú me has metido el codo, yo también, y estaba papelillo delgadito como ellos, porque no estaba fuerte. Había tenido varias diarreas y estaba yo como ellos, como los hindús. O sea, que tampoco estaba muy fuerte, pero en ese momento teníamos que entrar los dos y no había sitio para todos. Bueno, pues no se quedó en el drama. Yo tampoco, pero a lo mejor un poquito más que él. Pero él no se quedó nada en el drama. Y eso es un aprendizaje maravilloso, de fluir, del fluir en la vida. El río no se queda pensando si pasó por una piedra. El río vive allí, donde está. Y cuando llega al mar, llega al mar. Y vive en ese momento, fluyendo, disfrutando de cada momento. Y si no es por aquí, pues es que no tiene corazón ese camino. Pues vete por allá, que no puedes comprar el vuelo, que no te sale el vuelo, que se te bloquea la página, que no te crees que te lo están diciendo claramente. Que no, que quiero ir, vale, vete. Vete, a ver qué te pasa. Una experiencia, pero será una experiencia X. A lo mejor es que ya te lo han dicho varias veces. Pero bueno, tú quieres experimentarlo, experimentalo. Está bien, perfecto. Alex, ¿qué quieres decir al respecto? Que te veo moviendo la cabecita. Sí, sí, no, pues que estoy muy de acuerdo con mucho de lo que dice Joel. Eh, Vivir en el momento, ¿no? Y conocerte es, yo creo que eres un millonario, como dicen. De inicio vivir el momento sin todos los temas del pasado, sin todas las preocupaciones del futuro. Hay quien dice eso es negligente porque no te estás preparando, por ejemplo, para la vejez. Bueno, yo sé que yo tengo este día, es más, sé que tengo esta hora, es más, sé que tengo este minuto. Pues déjeme disfrutarlo, déjeme vivirlo así en paz, tranquilo, ¿no? Y también dijo algo Joel importantísimo, que es todos estamos en un proceso, realmente no nos corresponde, no nos corresponde. Una cosa es que venga alguien y se acerque conmigo y me diga, a ver, vamos a platicar, tú quiero escuchar tu sentir, tu opinión, es muy diferente. O que yo lo proyecte en un vídeo que puedes elegir ponerle stop y no verme más, ¿no? O sea, es tan diferente eso, pero que le digamos a los demás cómo deben de vivir su vida, cómo deben cambiar, y es donde ahí siento que sí, con el debido respeto, y no quiero ser enjuiciar si hay ciertos espiritualistas o ciertos creadores espirituales, etcétera. Hay tanta cosa que nos dicen, es que ya lo he investigado. Por ejemplo, me han dicho, no existen seres afuera de esta realidad. Yo estoy en desacuerdo, porque yo estaba en contacto con ellos.
Y entonces me dicen, no, lo que tú has estado en contacto son con demonios interdimensionales. ¿Tú qué sabes? ¿Tú estuviste conmigo ahí en la experiencia? ¿Tú supiste qué me dijeron? Es que me dicen, es que son relaciones simbióticas, te están robando la energía. ¿Tú estuviste ahí? ¿Tú viste cómo me robaron la energía? No. Y es lo que yo he dicho. Sucede, claro que hay demonios interdimensionales, claro que no todos los somos extraterrestres, para empezar, así siento yo, ¿no? Todos no ven, o sea, todos venimos de algún otro lado, ¿no? Y entonces son de las situaciones que cuando intentamos, por medio del ego, por medio de la mente, por medio del conocimiento, de decir, ya lo investigué por años, hice regresiones a gente y todo, y te puedo decir categóricamente que lo que me dices no es cierto y no estoy de acuerdo. Mi verdad es diferente. Y puedes estar en lo correcto, lo tengo que aceptar, porque todo lo que siento puedo haber sido engañado. Claro, no se siente así. Y entonces, por eso digo, si alguien quiere estar metido ahorita en la materia, en la Matrix y todo, bien, no está en un mal lugar, está en el lugar que debe estar. Y entonces, como bien dice Joel, él fue a India y la gente está fluyendo, está en el momento. No importan las pertenencias. Tal vez yo pinté un panorama muy gráfico con los niños de África, ¿verdad? O que están de plano muriendo de hambre, pero es algo que a mí me puede mucho porque sé que esto no es natural, o sea, eso no debería ser así. Pero, como dice él, estoy seguro que te van a recibir con una sonrisa y estoy seguro que posiblemente sean niños mucho más felices que en Estados Unidos o que en países avanzados que están preocupados que no tienen la última versión del Nintendo, del Xbox o que su teléfono es iPhone 16 y ahí viene el iPhone 17 y se van a formar a hacer fila o su coche no tiene tal funcionalidad o tanta potencia, ¿no? Porque nos creamos problemas de ese tipo de cosas. O sea, inclusive somos afortunados de tener pertenencias y luego nos creamos conflictos inexistentes, ¿no? Es decir, no, es que mi cuenta de banco no es lo suficientemente grande, o no, o deseo esto, deseo lo otro, ahora quiero ir, fui a un viaje hermoso y todo, pero ahora quiero ir a un mejor hotel y esta constante caer en esta situación que no entendemos que es una simple trampa de la ilusión, en que te quieren tener así, porque si te tienen así, no te tienen en el momento. Si te tienen vibrando en ese tipo de necesidades, ¿cómo te vas a descubrir? ¿Cómo te vas a conectar? ¿Cómo vas a entender tu esencia si estás absorbido totalmente por las situaciones? Entonces, 1.000.000% de acuerdo con Joel que lo del 2020 le salió al revés. O sea, la gente se abrió y dijo, ¿qué? Sí, O no sea, puede ser real. situaciones como tengo a mi hijo y no lo puedo abrazar, tengo que estar a 2 metros de distancia de él, porque puede o no que me pegue una situación, no quiero decirlo para no meter el video en problemas, pero puede o no que me pegue una situación. Digo, voy a hablar por mí, porque no sé cómo los demás lo manejaron. Nosotros, mi familia y yo no hicimos jamás nada de eso. Jamás nada de eso. Y había gente que nos decía, negligentes, etcétera. Me acuerdo en un aeropuerto una vez una persona dijo, no deben de estar así, sepárense. Por eso están las sillas marcadas, una sí, una no. Y, señora, usted tiene un problema con nosotros, aléjese 50 metros de mí, no hay ningún problema. O sea, yo no le estoy cuestionando, pero yo con mi hijo yo lo voy a abrazar las veces que yo quiera, porque no tengo ningún tipo de miedo de eso que usted creyó que puede suceder. Entonces, lo del 2020 fue diferente y lo han intentado sin darnos cuenta porque muy poca gente ha escuchado de las otras que han querido meter, pero ya ni hay tracción. Ya empieza la idea y se dan cuenta porque ellos de seguro están midiendo, ellos saben todo eso. Y dicen, ya no hay tracción. ¿Para qué sacamos la nueva? Porque la querían sacar. Y hasta el mismo magnate de la industria de la información, de los sistemas operativos, lo dijo, van a venir muchas. Hay que estar haciendo esta situación porque van a venir muchas situaciones similares y no han llegado porque no hay tracción, porque estamos desconectándonos de esta ilusión. Viviendo en el momento, tú estás en paz y conectado a tu esencia, no eres millonario, como bien lo dice Joel. Y entonces, pues no sabemos nada. No sabemos nada al final, o sea, y estás en paz con eso, o sea, insisto, esto de que si este es el único sistema, si hay una Matrix ahí que no nos deja salir y no te vas a poder ir, me lo han dicho muchas veces, tú no te vas a poder ir. Bueno, ya veremos, probablemente tenga razón, o sea, tengo que estar abierto a esa situación, pero categóricamente nadie somos dueños de la verdad. Y entonces, indistintamente de eso, cada quien está en su proceso y su proceso es perfecto. Su proceso es perfecto. Tú puedes estar ahorita enfocado al dinero 100%, a la materia 100%, es el lugar que te corresponde estar. Tú eres el único que puede un día parar y decir, oye, hoy quiero cambiar. Hoy ya no quiero estar tan conectado a esto.
hoy ya me quiero conectar a otra cosa y entonces es donde se da tu proceso. ¿No? Que lo hemos dicho, tú tienes tu proceso, Victoria, yo tengo mi proceso, Joel tiene su proceso, Nuria, y podemos decir muchos, muchos más, Javi, etcétera. Pero tuvo que haber un punto de inflexión, como decía Joel, un punto en que dije, para un segundo, yo ya quiero otra cosa. No puede ser por imposición, perdón, adelante. No, no, que sí, sigue, sigue. No, sí que no puede ser, es que lo leí, como también Joel lo platicó hace algunos minutos, lo vi en un vídeo, lo leí, esta persona tiene 50 millones de vistas, entonces debe de saber algo. No, es validación, es popularidad con los políticos y demás. El político que tiene más votos no es el mejor, es el que tuvo más votos, ¿no? Entonces, la información al final que yo le llamo más la sabiduría o la real verdad, es la que está dentro de ti. Y esa es la que tú te conectas y si tú eres el único que la puede experimentar y tú dices, venga, esto es. Y por eso estoy en desacuerdo, pero muy respetuosamente de la gente que me ha dicho. Es que hablas de extraterrestres cuando no hay extraterrestres. Es que dices que te has conectado con familiares cuando no hay familiares afuera porque son demonios intermedios. No. Muy bien, no hay ningún problema. Yo sé yo sé lo que a mí me pasó. Realmente el que digan, inclusive ha habido unos que me dicen, es que yo me conecto con tu esencia y te lo digo. Y me han dicho, tienes adjuntado una entidad. Sí, y se me adjuntan todo el tiempo. Y también les estoy pidiendo que se retiren. Así como en esta realidad, cuando tienes un mal día, cuando tienes una situación, el domingo, inmediatamente sentí que se adjuntaron un par de entidades con lo que me sucedió. Un shock, ¿verdad? Y luego inmediatamente les dije, por favor, retírense, no les corresponde estar aquí conmigo. Vayan a buscar y les deseo lo mejor. Porque al final siento que en ningún momento hay espacio para el odio, inclusive para lo que más podamos. Es que no es justo, es un programa de la justicia. ¿No? Es un programa de la justicia. Al final todo es el amor. Y en el amor incondicional del Creador no hay juicios y es incondicional. No hay de que es que hiciste esto y lo dejaste de hacer, entonces ya no eres merecedor. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, es otra cosa que también me han dicho mucho y gente se ha puesto muy agresiva en comentarios privados, de que dices que este mensaje derrotista de que no debemos de odiar y que no debemos de tener rencor con nadie. Bueno, yo te lo sugiero, ¿verdad? Tú deseas odiar, tú odialo. De seguro tú estás bien. Si para ti está bien eso, es que es al sistema, lo queremos odiar, lo queremos derrocar y ¿qué? Vamos a poner el tuyo, el ego. Vamos a poner tu sistema, el que tú crees. O sea, tú eres el mejor en la tierra para poner el sistema. El sistema es universal, por eso digo, no hay sistema. Tenemos que hacernos como la naturaleza. La naturaleza no tiene un partido político, ni tiene un presidente, ni tiene primeros ministros, ni tiene un congreso, ni nada. Tenemos que llegar a ese punto en que increíblemente sí veo el futuro de la humanidad, en que todos vamos a ser iguales y va a ser como una reunión de familia. No va a haber uno que tú aquí, tú allá, tú sí, tú no, tú eres merecedor, tú no, tú eres rico, tú eres pobre. Todo esto es en este sistema que estamos dejando atrás. Joel, ¿qué tienes que decir al respecto? Qué bonito, yo estoy aquí, como no suelo escuchar mucho, me gusta escuchar a Alex y, y estoy aquí como quien está contemplando un cuadro, porque cada uno pues crea desde su lugar y eso es lo hermoso de la humanidad, ¿no? Y cuando entramos en esta conciencia de unidad, también hay una cosa que me gusta mucho compartir, que es lo hermoso de la sincronía y de los encuentros, ¿verdad? Ujú. Como cuando nos encontramos tú y yo, ahora que me he encontrado con Alex, pues lo siento un hermano que está haciendo su sueño, está haciendo su experiencia y me encantaba, me ha encantado escucharlo y quizás es una señal para mí, a lo mejor juego a ese juego, a lo mejor no, pero es hermoso el encontrarnos, el reencontrarnos, porque yo siento ese reencuentro de almas, ¿no? De alguna forma. Y todo el mundo te aporta algo. O sea, mm, no me suelo creer a nadie, pero a mí tampoco, aunque parezca que sí, pero tampoco me creo a mí, ni siquiera a mí. Eh, pero sí que me gusta el valorar a todas las personas que llegan a mi vida, como, como una sincronía, como que el plan es que tenía que conocerte a ti, que ahora tengo que conocer a Alex, que tengo que escucharlo,
que tengo que abrirme a escuchar otra forma de, otra visión, otras peculiaridades o otra forma de arte, de creación. Y me trae también, igual que me traes tú, ¿no? Te lo comentaba por privado, cada entrevista me ha traído un despertar, el darme cuenta de algo, el conectarme hacerme conectar con una parte de esa conciencia, de ese todo, de ese campo unificado. Pues si todos somos ese campo unificado, lo hermoso que venga otro canal y te traiga parte de su visión es verlo como eso. ¿Por qué criticar al otro? ¿Por qué yo quién soy para criticar la forma que tiene Alex de ver este mundo espiritual o este mundo? ¿O él quién es para criticar la mía? O sea, cada uno que viva la suya. Y es perfecto así. Y incluso si lo ves desde ese lugar, cada encuentro es un regalo, es un milagro cuando te encuentras con alguien. Entonces, es toda una ocasión para abrir tu mente y ver otras formas y ver otras visiones. Y eso es quinta dimensión. Porque si te encierras en tu personaje, en tu poco yo, entonces no estás nunca conectado con tu verdadera naturaleza. Si tu verdadera naturaleza es el amor y es todo lo que existe, es todo lo que hay, como dicen ahora la nube, bueno, pues si toda esa información eres tú, pues también eres lo que el otro está expresando. Y si lo rechazas y te pones en contra totalmente radical, es que te estás perdiendo una parte de la totalidad. Y entonces te estás perdiendo el milagro del encuentro. Porque el encuentro es para abrirte a otras creencias que cree tu poco yo, tu personajillo, ese que desaparece cuando se muere. Ese desaparece. Pero la conciencia que eres, el ser, llámale como quieras, ese tiene todo en él, porque es todo. Entonces tiene una conexión con todo. Ya eres todo. Ya eres iluminado, ya eres hijo de Dios. Ya eres. Solo tienes que darte cuenta. Solo tienes que poner esa conciencia. Entonces, cuando te das cuenta, como me pasaba cuando Alma era un bebé, y yo Alma se la dábamos a todas las personas que nos encontrábamos. Desde el barrendero que le sonreía hasta el familiar o hasta el de la cafetería. Porque esa persona venía con una información activada en su campo cuántico, en su información. Venía con una información activada. Y de alguna forma yo notaba que esa información le estaba activando partes de su conciencia. Cuando fuimos a Cuba, la información que recibió de esas personas durante ese viaje le activó parte de ella, parte de algo que venía a recordar. Por eso los encuentros son tan importantes, porque si no nos encontramos con los hermanos, con otras personas, con otras visiones, no podemos abrir esa mente tan pequeñita. Abre tu mente, ábrete a por qué no puede ser la posibilidad. Como cuando Neo se encuentra con la oráculo. ¿Qué te crees? ¿Que tienes el control de esto? Y la otra se ríe, le muestra otra realidad. Cuando realmente te das cuenta de eso, entonces traspasas tu pequeño yo, tu pequeño prisma, tu pequeña experiencia y te abres a la totalidad. Y esa es quinta dimensión. Por eso me alegro de habernos encontrado, porque ahora nos encontramos por aquí. Pero mañana vamos paseando por la calle y ábrete también a que una mirada te reconozca y lo reconozcas. Entonces párate un instante, aunque sea un pobre, aunque sea una persona que está pidiendo una moneda, párate un instante a compartir con él, porque quizás tenga un mensaje para ti, quizás sea un encuentro de quinta dimensión, para abrir tu mente. Y para mí, lo hablo con Javi a veces, para mí es muy importante en ese sentido el viaje externo y el viaje interno. Pero cuando tú viajas, no digo turismo, no digo vacaciones, cuando tú viajas, mejor en solitario, aunque sea al pueblo de al lado, te abres a otra forma de ver la vida que no lo habías visto en tu teatro del día a día. Puedes observar otras realidades que forman parte de un todo. Y eso también es quinta dimensión. No dejo el hilo de la quinta dimensión. Gracias. Alex, ¿alguna cosa más que añadir?
Totalmente de acuerdo. No sabes, Joel, cómo resonó dentro de mí cuando dijiste que sí, definitivamente, o sea, por algo se lo propuse a Victoria y sentía eso cuando veía tus vídeos y sí, es eso. Yo también siento, podemos tener nuestras diferentes palabras. La verdad me sentiría un poquito arrogante llamarme pintor porque aparte tengo una nula habilidad artística, entonces, pero sí, si le queremos poner pintores, sí, dibujantes o algo, es como dos pintores, los cuadros van a ser diferentes, pero es arte, ¿no? Y hay un mensaje, y el mensaje es muy similar probablemente. Entonces, no, imagínate qué aburrido también sería si todos habláramos igual, si todos tuviéramos el mismo estilo y todo, ¿verdad? Entonces, hasta lo veo como algo muy positivo, pero eh, sí siento que al final, como muy bien dice Joel, todo regresa a a nuestro ser, ¿no? Me quedo mucho con el pasaje de la Biblia porque siento que hay cosas muy positivas en la Biblia que les dejaron, que me parece que es del libro de Lucas, de cuando le preguntan los fariseos a Jesucristo dónde está el reino de Dios y él contesta en sus corazones. Estaban esperando Jerusalén, etcétera, ¿no? Y dice, no, no, el reino de Dios está en tu corazón. Entonces, para mí no me gusta a mí llamarle Dios porque siento que prefiero la palabra creador, porque siento que Dios todavía tiene un concepto de adoración que el creador no pide y no entiende, inclusive como nuestro padre es como si adoráramos a un padre, tu padre no pide adoración. Entonces, y entender que adentro de nosotros ahí está todo, ¿no? Entonces, al final si alguien nos está escuchando y está interesado en un proceso, hoy puede ser un día formidable en tu vida si decides pausar un segundo y cambiar. Y no digo que seas una mala persona, por favor, es que esto no es un juicio, es simplemente entender que todo está dentro de ti y que ya ganamos la lotería desde el momento que fuimos creados. Constantemente estamos pidiendo y como que es, ¿qué pides si ya eres todo? Ya eres parte del todo, ¿qué más puedes necesitar? Como bien dice Joel, ¿no? Y es simplemente entenderlo, ¿no? Ahora, esto es un proceso, como he dicho. Yo me falta muchísimo aprendizaje y todavía eh, presiones financieras, como una, como mis hijos que dependen de mí, están en una edad que dependen de mí, y es donde tengo estos conflictos, ¿no? Digo, aquí leí hace poco en X, Twitter, un tweet que no era de alguien que yo seguía, pero por alguna razón me salió en mi línea de tiempo, que decía una persona de España, de hecho, que había perdido su trabajo y decía, ya nadie me quiere, ya mi esposo me está dejando, mis hijos no me quieren hablar, mis padres me consideran un fracasado porque perdí mi trabajo y porque ya no puedo aportar. Entonces, estoy yo en ese proceso, ¿no? En ese proceso de entender todos mis roles en esta realidad e intentar, si acaso algo creo que sí he ido mejorando es en transmutar como lo que me sucedió el domingo. En primero que todo agradecer que no pasó de ahí y el decir, venga, pasó por alguna razón y el resultado fue mucho mejor de lo que pudo haber sido. Esto puede ser una tragedia, ¿no? Entonces, yo invito a los demás a esa reflexión de intentar vivir en paz. Hagan lo que los tenga en paz. Vivan en el momento, así como la gente de India que platicaba Joel. Eso es el millonario. No importa si tienes 100 millones de euros. Si estás enfocado en los 100 millones de euros y estás con miedo de perderlos y estás tomando decisiones en contra de tu ser, que sabe, o sea, afectando a otros o si eres un político corrupto, perdón, pero pues muchos son corruptos y todo, y te estás llevando de encuentro a la gente que votó por ti y todo por dinero, pues entonces tú tienes el potencial de hoy cambiar y ir a tu interior por las respuestas, porque no están allá afuera. Las respuestas para tú que me escuchas están dentro de ti. Y bueno, ya con eso, y agradeciéndole enormemente a Victoria por armar este encuentro y estar aquí, y Joel, encantado de conocerte también, y si algún día te parece, me encantaría tenerte en mi canal también. Encantado, encantado de verlo. Quería aportar alguna cosa más, ¿no? Sobre si hay tiempo, Victoria, ¿no hay tiempo? Súbete un poquito el micro que no te escucho bien. Creo que ¿Hay te tiempo preguntó si para hay aportar alguna tiempo. cosita más? Ahora, No sé. sí. El tiempo siempre. ¡Oh, mi tiempo! A mí. Tiempo siempre hay. Porque quería hablar del tiempo. Ah, Fíjate, algunos lo estamos sintiendo
desde hace años y ahora se siente cada vez más. Sí. Que el tiempo como que a veces da la impresión de que va mucho más rápido. Esto me lo han dicho también muchas personas, pero para otras personas va mucho más lento. Con lo cual nos damos cuenta de una cosa muy clara, cuenta en lo que es la práctica, de que el tiempo es relativo. Tú estás a gusto con una persona y el tiempo va muy rápido. Tú lo estás pasando mal, estás allí de pie esperando a que venga, yo qué sé, una autoridad y entonces el tiempo no da pasado. Luego es relativo. Y en esto de la relatividad del tiempo hay algo muy curioso que siempre me ha encantado. Por eso te digo que llevo años preparándome para todo esto. Él ahora vive en quinta dimensión. Es todo un propósito, ¿no? de este viaje que empezó precisamente en México en ese año 2012. Ahí preparé los primeros cursos de Ahora Vive. Fíjate, cuando hacemos el Reiki a distancia, en segundo de Reiki, hay algo muy potente, que es que el espacio no existe, porque es una ilusión. En realidad, el Reiki a distancia se hace en quinta dimensión. Bueno, me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Se hace en quinta dimensión. O sea, es parte de la iniciación a la quinta dimensión, porque hay muchos que han dejado muchas señales para irnos conectando a quinta, para irnos trascendiendo, porque hay muchos que han trascendido y han llegado a esa quinta, pero la humanidad no estaba preparada. Entonces no lo entendían. Había uno que se iba al desierto 40 días, se peleaba con el demonio, entraba en quinta, volvía a Cristo y muchos no lo entendieron hasta que también les conectó en quinta ya después, un poco más tarde. Entonces, fíjate, cuando hacemos Reiki a distancia, el espacio no existe, porque todos somos uno. Entonces, no hay una separación cuando le estás haciendo Reiki a alguien. Y el tiempo tampoco existe. Es decir, que tú puedes hacer Reiki, yo te puedo hacer Reiki a ti para ayer a las 5 de la tarde y te lo puedo hacer hoy. ¿Vale? Porque el tiempo no existe, es una ilusión. Es lo que rompe el Honsha de Sonen en el segundo de Reiki. Rompe la ilusión del tiempo. O sea que es relativo. Entonces, lo curioso es que cuando haces la autosanación, que esto es muy bonito, es que tú le mandas Reiki a tu yo en el pasado. Tú te conectas con esa niña con 2 años, por ejemplo, en el pasado, y le mandas ese amor. Porque como el espacio-tiempo no existe, esa persona, aunque esté en otro espacio y estés en otro tiempo, esa ilusión se rompe en quinta dimensión. Entonces tú puedes conectar con esa persona y mandarle energía a esa persona. Bueno, pues un día me conecté, como se conecta Alex, un día me conecté con esa situación, entré en meditación profunda, entré en esa situación y me di cuenta que el angelito de la guarda que me estaba dando energía y que me estaba dando amor cuando era niño y lo pasaba mal en la familia, era mi yo en el futuro, que le estaba mandando amor a ese niño que lo estaba pasando mal. O sea, que lo estaba haciendo desde el futuro para el pasado, pero me estaba dando cuenta en el pasado. Y aparte fue un momento muy claro que noté como me llegaba ese amor y esa compasión y ese apoyo, y de repente, cuando estaba dándole Reiki a ese niño de 2 años, ¡fum! Entré en esa imagen, entré en ese momento, entré en esa sensación que tuvo ese niño y entré en esa conexión total con ese teatro, en ese momento de la película, que se había hecho el ahora. Porque otra particularidad que tiene, cuando el tiempo desaparece y el espacio desaparece, todo es el ahora. Entonces el pasado es ahora. Por eso el tiempo es relativo. El pasado es ahora, porque estás conectado con ese ahora. Eso te pasa a veces cuando conscientemente observas una situación que has vivido. Observas esa situación que has vivido. Hay una meditación del Tantra que se practica de esta manera. Observas esa situación que has vivido, la observas, pero desde la conciencia que eres, y observas el teatro de ese momento que has vivido. No para quererla cambiar, que esto hay algunas meditaciones que quieren cambiar esa situación. No es para querer cambiar la situación, sino es para ser consciente de la situación y del drama.
observar el drama como un teatro y ya no te agarra, porque es más fácil observar el drama, por ejemplo, la situación que vivió Alex, es más fácil observarla hoy, ese momento no te agarra como te agarró en ese momento, porque al crear una distancia puedes observarlo con más facilidad. Y esa es una curiosidad que tiene el tiempo relativo. Que como el tiempo no existe, podemos jugar con él, bueno, y para el futuro igual. Cuando tienes un viaje astral, como ha tenido Alex, cuando tienes una conexión con el futuro y ves lo que va a pasar o lo que va a venir, pues de la misma manera estás conectando con un tiempo futuro que tampoco existe. Es como si le dieras para adelante a la cinta de la película. Le puedes dar para adelante o para atrás. Da igual, porque no existe, es una película. Y lo que me dejó ahí un maestro que encontré en Tarifa y que me acompañó durante años, que antes de morirse me dejó una frase. Y me dijo, ahora Joel tienes que empezar a profundizar en que no solo hay una realidad, no solo hay una ilusión, sino que hay multiversos paralelos. Hay múltiples realidades. Igual que estás aquí, no estás. Igual que hiciste eso, no lo hiciste. Igual que tu conciencia eligió ese camino, no lo eligió. Y hay múltiples realidades. Eso ya nos abre una dimensión maravillosa. Porque fíjate, como si estuvieras creando infinitos cuadros. ¡Qué maravilla! ¿Dónde está el límite? Ahí te das cuenta que no tienes ni idea. Eu non creo nelas, pero a velas ailes, Alex, que decimos en Galicia. Eu non creo nelas, pero a velas ailas. ¿Quién soy yo para decirle a alguien que está equivocado? Yo lo escucho con pasión, con pasión. Y así es que yo pienso que todos tenemos diferentes perspectivas porque también nuestro camino tenía que ser diferente para llegar aquí y poder tener esta conversación. Si fuéramos exactamente iguales, no tendríamos que estar hablando porque yo ya hablaría conmigo misma, Joel hablaría consigo mismo y Alex hablaría consigo mismo. Entonces esa es la fantasía del autoconocimiento y de todas estas vertientes diferentes, que nos podemos complementar y podemos usar diferentes palabras y decir exactamente lo mismo. Que al fin y al cabo a lo que vamos los tres es a la unidad y al amor. Así que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Alex, por querer hacer esta entrevista. Gracias, Victoria y Joel. Gracias a ustedes. Y Joel por aceptar, que sé que estás unos días un poco complicado. Gracias a los tres. Gracias. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv.
Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.